Buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de biomoléculas y dentro de las biomoléculas nos, nos vendría bien hoy ver el tema de proteínas. Así como vimos en lípidos que para definir las ceras, las grasas y los aceites, debíamos definir estructuras más pequeñas, unidades estructurales más pequeñas, como por ejemplo los ácidos grasos o glicerol, el ácido fosfórico, etc. Acá también tenemos que definir unidades estructurales. Las unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos. Así que comenzamos hoy con el tema de aminoácidos. Decimos que los aminoácidos son moléculas orgánicas que contienen al menos un grupo carboxilo y un grupo amino. Además, estas moléculas pueden tener otros grupos funcionales asociados a este R, que lo vamos a llamar cadena del aminoácido. La estructura general de un alfa-aminoácido son alfa-aminoácidos. ¿Por qué son alfa-aminoácidos? Porque, bueno, la función principal es el ácido carboxílico, luego tenemos el carbono unido directamente al ácido carboxílico, que es el carbono alfa, en él tenemos el grupo amino, ¿sí? Por lo tanto, la estructura general de un aminoácido contiene un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral que vamos a llamar R, que es la que va a variar siempre para considerar cada uno de los distintos aminoácidos. Es decir, todo esto se mantiene y lo que cambia es el R. Bueno, acá podemos ver lo primero asociado a los aminoácidos es su clasificación de acuerdo a justamente ese R, que es lo que va variando. Acá también vemos dos cositas, vamos a ver en esta tabla dos cosas diferentes. Una, fíjense que los aminoácidos tienen una carga positiva y una carga negativa. Bueno, eso lo vamos a ver un cachito más adelante. Ahora, dejemos de lado eso y consideremos fundamentalmente qué R tienen estos aminoácidos. Fíjense, acá este carbono tiene un hidrógeno y otro hidrógeno. Este es el aminoácido más sencillo, donde el R es hidrógeno, y se llama glicina. Si reemplazamos un hidrógeno por otro sustituyente, fíjense acá tenemos un metilo, este es el R, grupo metilo. Acá, fíjense, un isopropilo, este es el R. El R presente en el aminoácido que se conoce con el nombre de valina y se abrevia como val, tiene un isopropilo como sustituyente. La alanina, que se abrevia como ALA, tiene un metilo. Bueno, la clasificación es la siguiente. Todos los aminoácidos que tienen una R formados fundamentalmente por cadenas formadas por carbono e hidrógeno, se denominan, obviamente, porque tienen carbono e hidrógeno, aminoácidos no polares. ¿Sí? Que son todos los que vemos en azul. Si ustedes se fijan, solo hay cadenas laterales con carbono e hidrógeno en la estructura. ¿Sí? Bueno, acá tendríamos una excepción, pero es una molécula natural, de naturaleza netamente no polar. ¿Qué ocurre cuando empezamos a poner funciones en la cadena? Un oxidrilo para formar un alcohol, un SH para formar un tiol, acá tenemos un fenol, acá tenemos una función amida, acá tenemos otro alcohol. Es decir, son funciones todas que se caracterizan por ser polares. Bueno, a estos aminoácidos se los nombra como aminoácidos polares, cuando tenemos una cadena lateral polar. Empiezan a aparecer heteroátomos distintos a carbono e hidrógeno. Luego tenemos aminoácidos ácidos, cuando tenemos en la cadena lateral un ácido carboxílico, y aminoácidos básicos cuando tenemos en la cadena lateral grupos amino. Otra gran clasificación de los aminoácidos se hace diciendo que pueden ser no esenciales o esenciales. Los no esenciales son los que nuestro organismo los obtiene, los biosintetiza. Entonces, por eso no son esenciales, porque nosotros no necesitamos introducirlos en nuestra dieta, porque ya los tenemos. En cambio, los esenciales son necesarios, porque ya después vamos a ver que estas moléculas permiten obtener proteínas, y las proteínas son moléculas esenciales para el desarrollo de vida. Cumplen muchísimas funciones en los organismos vivos. Bueno, acá podemos ver lo que hablábamos de la carga y decimos que un aminoácido
posee, como venimos diciendo, un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo amino es ácido, perdón, el carboxilo. El grupo amino es básico. Por lo tanto, podemos tener una reacción ácido-base interna. El grupo carboxilo cede el protón y se lo da al grupo amino. El grupo carboxilo queda como carboxilato y el grupo amino queda protonado. Es decir, que se forma lo que se llama un ion dipolar. Antiguamente se lo denominaba suiterión, también se lo llama ion doble, pues tenemos dos cargas, también una positiva y una negativa, pero dos cargas al fin, o también como sal interna, porque es una reacción ácido-base, un ácido con una base. Esto determina que estos compuestos se encuentran como sales internas, por lo tanto tienen propiedades características de las sales. Son todos sólidos, tienen altos puntos de fusión, son solubles en agua, insolubles en solventes orgánicos no polares. Se caracterizan por ser ópticamente activos. ¿Por qué? Todos tienen este carbono, que es el carbono alfa, con 4 sustituyentes distintos, salvo el primero que definimos, que era la glicina, que tenía acá en la estructura hidrógeno. Ese es el único no ópticamente activo. Además, otra cosa importante es que los naturales se presentan, ¿se acuerdan que cuando teníamos un carbono quiral, Fischer establecía dos configuraciones, la configuración D mayúscula y L mayúscula? Bueno, acá ocurre lo mismo. Todos los aminoácidos naturales tienen configuración L. Y eso es muy importante recordarlo, porque cuando los representemos, lo tenemos que representar de esa forma. Obviamente que dimos algunas propiedades físicas de los aminoácidos, es importante destacar sus propiedades químicas, ¿sí? Esas propiedades químicas, es decir, las reacciones, son las reacciones generales asociadas al grupo amino, las reacciones generales asociadas a los grupos carboxilo, y las reacciones específicas asociadas a el R, o a la cadena lateral. Si en la cadena lateral tenemos un oxidrilo, se va a comportar como un alcohol, y ese alcohol, por ejemplo, va a reaccionar con un ácido para formar un éster, ¿sí? De eso se tratan las reacciones de los aminoácidos. Pero sin duda, las reacciones más importantes que se producen en los aminoácidos son las reacciones con ácidos y con bases. Es decir, los aminoácidos en medios acuosos, ácidos o básicos, se presentan como equilibrios. A este punto es importante definir un concepto que es el llamado punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico se lo define como el pH al cual la carga neta del aminoácido es cero. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros dijimos que esta es la estructura del aminoácido. Acá que tenemos una carga positiva y acá que tenemos una carga negativa. Cuando las cargas positivas se neutralizan a las cargas negativas, obviamente que la carga del aminoácido es cero. Eso en solución acuosa se da a un pH determinado, que para los aminoácidos neutros, ¿sí? Los aminoácidos hay de tres tipos: los ácidos, cuando en la cadena lateral hay un grupo carboxilo; los básicos, cuando en la cadena lateral hay grupos aminos, es decir, tenemos exceso de aminos; y los neutros, en el cual en la cadena lateral no hay ni ácidos ni bases, ¿sí? Que son los polares y los no polares. Normalmente este pH, en el cual el balance de cargas es cero, ¿sí? Es decir, que la molécula no tiene carga neta, es en torno a 6. Y uno diría, bueno, pero en los neutros debería ser 7. No. ¿Por qué no? Porque la constante de basicidad del aminoácido no es igual a la constante de acidez del ácido carboxílico. Entonces, está probado que el pH del punto isoeléctrico para los aminoácidos neutros es 6. Si nosotros agregamos exceso de protones, vamos a estar, ¿sí?, con un aminoácido en el cual el carboxilo y el amino está protonado, por lo tanto la carga del aminoácido es positiva. Si nosotros estamos en un medio básico, ¿sí?, por encima del punto isoeléctrico, ¿sí?, pH 9, 10, ¿sí?, vamos a tener al aminoácido cargado negativamente, porque
los protones se consumieron con el oxidrilo que yo agrego en exceso. Vamos a ver este ejemplo para un aminoácido con características neutras, un aminoácido con un R polar o no polar, pero que no tiene ni grupos oxidrilos ni grupos aminos. Supónganse que lo tenemos disuelto en un medio francamente ácido. Va a estar protonado el carboxilo y protonado el grupo amino. Bueno, a este aminoácido, es decir, vamos a estar por debajo del punto isoeléctrico, a un pH ácido, un pH de 2 o 3, porque ya dijimos que el pH del punto isoeléctrico en los neutros era del orden de 6. Entonces, protonado el grupo amino, protonado el grupo carboxilo, le agregamos oxidrilo. Oxidrilo con exceso de protones se va a formar agua. ¿Qué protón se va a remover? ¿Este o este? Bueno, obviamente el protón más ácido es el que contiene el grupo carboxilo. Entonces, el oxidrilo reacciona con el protón dando agua y generando el carboxilato. Fíjense ahora cuál es la carga del aminoácido. Acá era +1, por debajo del punto isoeléctrico, exceso de protones. Acá es 0. Estamos en el punto isoeléctrico. El número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. En los neutros, ese pH es del orden de 6. ¿Qué pasa si seguimos agregando oxidrilos? ¿Sí? Tengan mucho cuidado con esto cuando lean el libro, porque las flechas están mal. Están justamente al revés. Entonces, tengan muchísimo cuidado. ¿Sí? O sea, conviene que miren estas diapositivas. El grupo oxidrilo va a reaccionar con los protones que quedan, liberando el grupo amino, formando agua. ¿Y con qué carga queda el aminoácido? Con una carga negativa. Es decir, estamos a un pH por encima del punto isoeléctrico. pH 6, punto isoeléctrico. pH menor a 6, o sea, 2, 3. pH por menor del punto isoeléctrico, exceso de protones, aminoácido cargado positivamente. pH mayor al punto isoeléctrico, 8, 9, deficiencia de protones, exceso de oxidrilos, aminoácido cargado negativamente. ¿Qué ocurre cuando en la cadena lateral tenemos un aminoácido ácido o básico? Lo vamos a ver con uno ácido. Y van a practicar en los seminarios los equilibrios con uno básico. Tenemos exceso de protones, porque tenemos 2 grupos carboxilo por un grupo amino. Supongamos que disolvemos al aminoácido en un medio fuertemente ácido. ¿Qué va a pasar? Carboxilo protonado, amino protonado. ¿Cuál es la carga del aminoácido? +1. Comencemos a agregar base. Acá hay que tener cuidado una cosa. ¿Cuál es el protón más ácido que va a ser extraído de esta molécula? Bueno, obviamente que los más ácidos son los carboxílicos. ¿Pero cuál de los dos? Bueno, este grupo carboxilo, el del aminoácido propiamente dicho, no el de la cadena lateral, es el más ácido, porque tiene más cerca un grupo amino que es fuertemente atractor de electrones y estabiliza el anión. Entonces, en presencia de oxidrilos, captamos el protón, se forma el carboxilato, y fíjense las cargas ahora. Balance de cargas positivas, balance de cargas negativas. 0, porque este no está cargado. Estamos en el punto isoeléctrico. Ese punto isoeléctrico en los aminoácidos ácidos, porque tenemos exceso de grupos carboxilo frente a grupo amino, se da a un pH ácido, del orden de 2, 3. ¿Sí? Es decir, los aminoácidos ácidos poseen un punto isoeléctrico ácido por debajo de 6, 2, 3. ¿Qué pasa si seguimos agregando grupos oxidrilos? Reacciona el segundo protón, formando el ion carboxilato. ¿Cuántas cargas negativas tenemos? 2, frente a 1. Por lo tanto, la carga neta del aminoácido es -1. Seguimos agregando oxidrilo, nos vamos a pHs más básicos. ¿Sí? 8, 9. Bueno, el último protón disponible reacciona con el agua. Fíjense que hubo la formación de 3 moléculas de agua. Y queda esta estructura. ¿Cuántas cargas negativas tiene? 2.
por lo tanto es menos 2. Es decir, que a pH fuertemente básicos, este aminoácido está con carga 2 negativa. A pH fuertemente ácidos, 1 positiva. Bueno, se puede hacer esto mismo en forma inversa, es decir, se puede ir agregando protones y venir de acá hacia acá. O también lo que podemos hacer es practicar, que eso lo vamos a hacer en el seminario, es tomar una cadena lateral básica y ver cómo se comporta a diferentes pHs. El hecho de que los aminoácidos se encuentren cargados y que su carga dependa del pH, nos permite desarrollar una técnica muy simple que permite separar a estos aminoácidos. Esta técnica se conoce como electroforesis. Y obviamente es una técnica que puede aplicarse para separar aminoácidos. La idea es someter una muestra de aminoácidos en solución a un pH definido y someterla a la acción de un campo eléctrico. Acuérdense que cuando establecemos un campo eléctrico, establecemos una diferencia de potencial. En un electrodo vamos a tener una carga positiva, en un electrodo vamos a tener una carga negativa. ¿Sí? De acuerdo al pH de la solución, que nosotros definimos ese pH, por eso lo llamamos solución buffer, a los aminoácidos los podemos tener como aniones, como cationes o como ion doble. ¿Sí? Entonces es muy importante porque dependiendo de esa carga, si el aminoácido está como anión, cuando aplicamos la diferencia de potencial, ¿sí?, esos aniones migran al ánodo, que es el electrodo positivo. Los cationes migran al cátodo, que es el electrodo negativo. El ion doble, que no tiene carga, no migra para ningún lado. Se va a quedar en el centro del espacio físico donde ponemos la muestra a separar, que en general es un papel. ¿Sí? Fíjense que la estructura del equipo de separación es muy sencillo. Es un papel que se sumerge en sus extremos a celdas con electrolitos. Acá en el electrolito está el buffer a un pH definido, y esto se conecta a una fuente de corriente, ¿sí? Y se deja evolucionar el sistema, ¿sí? Si acá tenemos 3 aminoácidos, el negativo va a venir hacia acá, el positivo va a venir hacia acá, y el neutro se va a quedar. Y podríamos lograr una separación. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una mezcla de alanina, que es un aminoácido neutro. Punto isoeléctrico 6. ¿Sí? Una lisina con un punto isoeléctrico de 9,7. ¿Sí? Es un aminoácido básico. Y el ácido aspartico, su nombre lo dice, un aminoácido ácido, con un punto isoeléctrico de 2,9. Se establece un buffer, ¿sí?, a pH 6. Es decir, al pH del punto isoeléctrico de la alanina. Entonces, cuando se ponen las muestras en el centro, ¿sí?, el aspartico a ese pH va a estar cargado negativamente. Por lo tanto, va a migrar hacia el ánodo. ¿Sí? La lisina, ¿sí?, ¿cómo va a estar cargada? Positivamente. Entonces, va a migrar, me equivoqué. La lisina, que tiene un punto isoeléctrico de 9,7, tiene un pH por debajo del punto isoeléctrico, ¿sí? Entonces la lisina, que está cargada positivamente, va a migrar hacia el cátodo, que es el polo negativo. El ácido aspartico, por el contrario, es un aminoácido ácido, va a migrar hacia el ánodo. Y de esa manera logro la separación por medio de esta técnica de electroforesis de 3 aminoácidos. Un aminoácido neutro, un aminoácido ácido y un aminoácido básico.
Otras reacciones características de los aminoácidos, muy característica, es la reacción de aminoácidos, se da con todos los aminoácidos no cíclicos, una reacción característica con un reactivo que se conoce con ninhidrina. La fórmula es muy compleja, yo se las estoy poniendo acá, pero lo interesante de esta reacción, que es característica de los aminoácidos, que sirve también para cuantificarlo por una técnica que se llama colorimetría, es la formación de un colorante que es de color azul-violeta. ¿Sí? Ese colorante azul-violeta determina que cuando yo hago la reacción de esos aminoácidos con ninhidrina, el medio de reacción se colorea. Eso lo vamos a ver, lo van a ver en la clase del laboratorio. Y esto da para todos los aminoácidos, con la excepción de la prolina, que es el único aminoácido que no tiene un grupo NH2, sino que tiene un grupo NH. Es decir, si yo en un tubo pongo un aminoácido y le agrego ninhidrina, en poco tiempo se forma un colorante azul-violeta. Cuanto mayor sea la concentración de ese aminoácido, más intensa es la coloración azul-violeta. Entonces uno podría hacer lo que se llama una curva de calibración y determinar colorimétricamente qué concentración de aminoácido tengo en esa solución. Bueno, hasta acá la primera parte asociada fundamentalmente al tema de los aminoácidos. La próxima clase vamos a ver péptidos y en una tercera vamos a ver el tema de proteínas, ¿sí?